nosotros hemos apuntado también a través de nuestros estudios sobre interacción humano-animal y quisimos, ahora estamos trabajando fuertemente en eso, en esa dirección, en comprender también cómo, por ejemplo, las prácticas de manejo, como la calidad de la interacción, puede también comprometer o afectar la composición y la estructura que tienen estas comunidades bacterianas presentes en el intestino de los cerdos. Y hemos encontrado resultados bastante interesantes, la verdad. Hola a toda nuestra audiencia de CerdoCast. Muy bienvenidos a una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy vamos a tratar un tema que es prácticamente desconocido para todos nosotros, pero tenemos una gran experta que nos va a explicar todo. Vamos a hablar acerca de la microbiota, estrés y cerdos, el impacto de la interacción humano-animal. Tenemos el gusto de compartir el día de hoy con la doctora Daniela Luna. Daniela es médico veterinaria y doctora en ciencias silvoagropecuarias de la Universidad de Chile. Además, realizó un postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se enfocó en la cognición animal, la interacción humano-cerdo y el bienestar porcino hoy tan importante. Daniela es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y además combina la docencia en pre y posgrado con una investigación muy importante en lo que es el bienestar animal, la etología aplicada y diferentes actividades de extensión dirigidas a las empresas del sector pecuario nacional. Daniela se especializa en estudiar las interacciones humano-animal que influyen en el bienestar de las especies productivas, incluyendo aspectos fisiológicos, cognitivos y conductuales. Finalmente, está realizando un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, la ANID, que explora el eje microbiota intestino-cerebro como una vía modulada para estas interacciones y su impacto en la microbiota y el comportamiento y bienestar de los animales. Daniela, muy bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Laura, por la presentación y, por supuesto, por la invitación. Muy bien, Daniela, hoy vamos a tocar un tema que prácticamente muy pocos en nuestra audiencia conocen y quién mejor que tú para podernos explicar este aprendizaje social, cómo influye en la respuesta al estrés de los cerdos durante la interacción diaria que tenemos los humanos y particularmente en momentos que pueden ser muy desafiantes. Bueno, a ver, los animales en general, ¿no es cierto? Y entre ellos los cerdos son animales sintientes, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, esto significa que los animales sintientes están dotados de habilidades cognitivas, como por ejemplo la capacidad de memoria, la capacidad de discriminación, ¿no es cierto? La capacidad de conocimiento, y entre ellos también está la capacidad de aprendizaje, ¿ya? Y los animales tienen, digamos, dos grandes modalidades de aprendizaje. Una, ¿no es cierto?, es el aprendizaje por ensayo y error, y la otra es el aprendizaje, en este caso, social, que en palabras muy simples es cuando un animal, en este caso un individuo, cualquiera sea su especie, es capaz de adquirir información del ambiente en el cual se encuentra a partir de la observación o la interacción con un individuo que es mucho más experimentado que él, que es lo que usualmente nosotros denominamos animales demostradores, ¿ya? Y lo que nosotros hemos descubierto a través de nuestros estudios es que el permitirle a los cerdos observar, ¿no es cierto?, cómo un humano trata gentilmente a un compañero de corral, ese animal, sin interactuar con el humano, puede aprender a percibir positivamente, ¿ya? Y hemos visto, por ejemplo, que cuando este animal, luego de observar esta interacción positiva entre su compañero y el humano, y luego tomamos este animal, ¿no es cierto?, lo aislamos socialmente de su grupo, lo llevamos a un ambiente desconocido y lo confrontamos con el humano, este animal muestra, ¿no es cierto?, mayores conductas asociadas, ¿no es cierto?, a la afinidad hacia el humano. Ya, muy por el contrario de lo que esperaríamos encontrar, ¿no es cierto?, en vez de encontrar respuestas de miedo o estrés o evasión, hemos visto que los animales se aproximan voluntariamente al humano, disminuyen las distancias de fuga, ¿no es cierto?, y participan de una interacción bastante activa. Por lo tanto, esto nos demuestra que el aprendizaje social es una muy buena estrategia
para generar, ¿no es cierto?, una representación mental positiva de los humanos sin la necesidad de que el humano tenga que interactuar directamente con el animal. Mira qué interesante. Yo creo que muy pocos que estamos hoy en la audiencia conocemos todos estos estudios que tú estás realizando y que nos estás, pues desde ya, dando ideas para cómo debemos trabajar con nuestros animales. En todos estos estudios que tú has estado realizando, Daniela, ¿cuáles son las interacciones, para que vayamos poniéndolo en nuestra cabeza, que han resultado más efectivas en este trabajo que hacemos todos los días con nuestros animales? Bueno, dentro de las interacciones que son más efectivas, bueno, se clasifican en 3 grandes grupos, pero yo creo que las más efectivas, una tiene que ver, ¿no es cierto?, con la estimulación o la interacción táctil gentil. Los animales y particularmente los cerdos disfrutan mucho el contacto físico, ya sea en forma de caricias, ¿no es cierto?, o en forma de rasquidos desde la cabeza, sobre todo en la parte de la espalda, donde concentran gran cantidad de receptores. Y por otro lado también una muy buena interacción con ellos resulta ser el uso de una voz calmada al momento de interactuar con ellos o manejarlos, una voz suave, una voz gentil. Y si queremos potenciar aún más esta interacción positiva o esta forma de vínculo humano-animal, también podemos utilizar, por ejemplo, la entrega de un alimento que sea palatable para el cerdo, y de esta forma reforzamos esta asociación positiva del cerdo hacia el humano. Si bien te estoy entendiendo, estas interacciones que tú nos estás mencionando, nuevamente lo hacemos solamente con ciertos animales y los otros animales que están en el corral se van a familiarizar con ese manejo, o cómo es que nos recomiendas lo que nos estás tú mencionando, que podemos ir aplicándolo a nuestro trabajo diario. Claro, mira, a ver, desde un punto de vista práctico, todos sabemos y somos súper conscientes que es inviable, ¿no es cierto?, que un colaborador o un operario, ¿no es cierto?, pueda interactuar positivamente con todos los animales dentro de un corral o dentro de un pabellón, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se desprende de este estudio en particular es que basta simplemente con que uno interactúe con algunos individuos dentro de ese grupo social. Uno puede elegir un número reducido, que puede ser, por ejemplo, los animales más curiosos o, por ejemplo, los animales que se aproximan primero. Y de esa forma, en esa interacción positiva, esto va a generar que los otros animales, ¿no es cierto?, puedan generarse una representación mental positiva del humano, ¿ya? Y de esta forma tenemos animales que perciben como grupo social al humano como algo positivo, como una fuente, por ejemplo, placentera de interacciones. Esto es muy interesante porque normalmente cuando nos metemos a un corral y un cerdo se nos acerca, lo primero que hacemos es querer que no se nos acerque, ya sea con una libreta que traigamos, asustarlo, etcétera. Entonces, lo que nos estás diciendo aquí es cambiar un paradigma de, tú lo acabas de decir, hay cerdos que son mucho más curiosos, entonces que debemos cambiar esas actitudes que tenemos nosotros al entrar a un corral o al entrar a un edificio. Correcto, exactamente. Eso mismo es lo que a eso es lo que nos invitan en el fondo los resultados de nuestras investigaciones. Y esto también puede tener ventajas, porque, por ejemplo, nosotros hemos explorado un aspecto importante que tiene que ver con el soporte social o el apoyo social, ¿no es cierto? Que es cuando un animal está en compañía de otro individuo, ¿no es cierto? Que lo que hace es mitigar o disminuir la respuesta al estrés. Entonces, lo que también hemos observado en este mismo estudio del aprendizaje social es que cuando estos mismos individuos, ¿no es cierto?, que observaron esta interacción positiva, nosotros los estresamos aún más, por ejemplo, los sometemos a una restricción física, que fue lo que hicimos en ese estudio, tomamos a los animales, los aislamos socialmente, los llevamos a un ambiente no familiar y luego lo introducimos dentro de una jaula de restricción física. Lo que observamos es cuando luego entraba este humano, ¿no es cierto?, con que él percibe positivamente, los animales automáticamente, ¿no es cierto?, muestran menores signos conductuales de estrés, vocalizan menos, se quedan mucho más tranquilos y también muestran conductas menos agresivas hacia el humano, ¿ya? Y cuando el humano se aproxima, ¿no es cierto?, e intenta de alguna forma tranquilizar al animal con estas interacciones positivas que mencionamos hace un momento, vemos también que el animal, ¿no es cierto?, se queda mucho más tranquilo. Incluso observamos que animales en esa condición permanecían acostados la mayor parte del tiempo. E incluso lo que para nosotros resultó más interesante aún fue que una vez que el humano, ¿no es cierto?, liberó al animal de esta jaula de restricción física, vimos que estos animales se aproximaban inmediatamente hacia el humano, o sea, buscaban la interacción física, ¿no es cierto?, una interacción mucho más intensa
con este humano familiar, de alguna manera. Esto es muy interesante porque además en los estudios que tú estás haciendo, perdón, es justamente cuál sería esa conexión de la microbiota intestinal y es el comportamiento de los cerdos. Pero antes de que me expliques esto, ¿nos podrías hablar, para muchos de nosotros, hablar de microbiota, etcétera? Todavía es un tema. Es más, creo que muchos de nosotros ni siquiera podríamos saber exactamente qué es la microbiota. Entonces, si nos describes y después nos dices, porque sé que hiciste, fuiste más allá solo del comportamiento que nos estás hablando, sino también de esas interacciones, cómo pueden afectar la microbiota. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito más para que todos en la audiencia entendamos la importancia de todo lo que estás haciendo? Por favor, Daniela. Bueno, mira, existe una conexión entre la microbiota intestinal, que son estos microorganismos que están presentes, ¿no es cierto?, en este caso en el intestino, en diferentes secciones del intestino de los animales, y entre ellos principalmente las bacterias, ¿ya? Y hay una conexión muy conocida entre esta comunidad de microorganismos, ¿no es cierto?, y el comportamiento de los cerdos, ¿ya? Y esto se da a través de lo que hoy en día se conoce como el eje microbiota intestino-cerebro, ya que es un sistema bidireccional de comunicación donde participa el sistema nervioso central, por ejemplo, el sistema nervioso entérico, ¿no es cierto?, el sistema inmunológico y también, por supuesto, estas comunidades microbianas que están presentes en el intestino de los cerdos, ¿ya? Y en el caso particular de los cerdos, lo que la evidencia nos ha mostrado es que esta microbiota intestinal, ¿no es cierto?, puede influir tanto en procesos fisiológicos, pero también en el comportamiento de los animales, a través, por ejemplo, de metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta, sabemos hoy en día, o neurotransmisores, etcétera. Y todas estas moléculas lo que hacen finalmente es afectar el funcionamiento del sistema nervioso central y cómo el individuo, ¿no es cierto?, comprende o entiende el ambiente que lo rodea, ¿ya? Y todos estos elementos, ¿no es cierto?, finalmente van a afectar, por ejemplo, el estado emocional de los cerdos e incluso comportamientos que son hoy en día importantes para el bienestar. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la administración, por darte un ejemplo, de lactobacilos, ¿no es cierto?, que son unos probióticos muy utilizados hoy en día, dárselos a los lechones durante 28 días va a generar en los animales cambios cognitivos importantes. Los animales tienen, por ejemplo, una mejor capacidad de memoria, ¿ya? O resuelven tareas, ¿no es cierto?, mucho más rápido cuando estos animales son alimentados de alguna forma o complementadas a su dieta con la administración de lactobacilos, estos microorganismos presentes, ¿no es cierto?, como que forman parte de la microbiota normal del cerdo, ¿ya? También hoy en día, por ejemplo, se han establecido perfiles de microbiota en cerdos, ¿ya? Todos sabemos, por ejemplo, en el caso de la conducta de caudofagia, tú bien sabes, la mordedura de cerdo es una conducta religida de importancia para el bienestar de los animales, afecta, ¿no es cierto?, la producción enormemente, los cerdos de engorda, y lo que se ha observado es que animales que muerden, ¿ya?, tanto los mordedores de cola como los que reciben la mordedura son animales que se caracterizan porque tienen, por ejemplo, una menor abundancia de lactobacilos, ¿ya?, en comparación a aquellos animales que están sanos, en este caso, y que no muestran esta conducta. Por lo tanto, la evidencia nos muestra que hay cierta asociación entre la composición de la microbiota intestinal y algunas conductas, en el caso particular del cerdo. Qué interesante, porque tú sabes muy bien que un punto sobre el cual, vamos a decir, estamos flaqueando mucho, sobre todo en Latinoamérica, es el abuso de los antibióticos. Entonces, quiero entender que esto que nos estás diciendo tú es que en un momento determinado podemos romper este balance o esta, vamos a llamar, microbiota que debería existir. Y entonces con eso no solamente vamos a causar problemas digestivos, etcétera, sino los que convienen y los que conlleva el exceso de antibióticos, sino también en la conducta de los animales, según si bien estoy entendiendo lo que nos estás diciendo en este momento, Daniela. Sí, la microbiota intestinal es muy sensible ya a cambios ambientales, por ejemplo, la dieta, ¿no es cierto?, el ambiente, el estrés, sobre todo de los animales. Y son aquellas condiciones de estrés, particularmente, las que van a generar los principales cambios en la composición de la microbiota intestinal y generan lo que se conoce como una disbiosis, ¿no es cierto?, esta alteración en el balance de estas taxas que tienen, ¿no es cierto?, importancia para la salud intestinal de los cerdos. Ya.
Así que yo creo que hacia allá nosotros hemos apuntado también a través de nuestros estudios sobre interacción humano-animal y quisimos, ahora estamos trabajando fuertemente en eso, en esa dirección, en comprender también cómo, por ejemplo, las prácticas de manejo, como la calidad de la interacción, puede también comprometer o afectar la composición y la estructura que tienen estas comunidades bacterianas presentes en el intestino de los cerdos. Y hemos encontrado resultados bastante interesantes, la verdad. Por ejemplo, por mencionarte algunos resultados más recientes, encontramos que aquellos animales, ¿no es cierto?, que se manejan justamente de forma positiva y regular en el tiempo, son animales que tienen una mayor diversidad y una mayor riqueza de microbiota intestinal, tienen una microbiota que es mucho más resiliente. Por ejemplo, posterior al destete, ¿no es cierto?, cuando vienen todos los factores estresantes, hay una disminución importante de la diversidad de la microbiota de los cerdos, y cuando los animales se manejan positivamente en el tiempo, hemos visto que son esos animales los que logran, ¿no es cierto?, repuntar y aumentar su diversidad en cuanto a estos grupos bacterianos presentes en el intestino. Si lo comparamos, por ejemplo, con aquellos animales que se manejan de forma negativa y que están estresados, producto del manejo humano. ¿Ya? Incluso también hemos detectado o hemos logrado encontrar potenciales biomarcadores de bienestar o de estrés, en este caso, asociados a la microbiota. Un animal que se maneja de forma positiva, que se someta a buenas prácticas de manejo, tiene grupos bacterianos, ¿no es cierto? Tiene taxas, como por ejemplo la presencia de Blautia, ¿no es cierto?, Megafera o Subdolingranum, que tienen efectos beneficiosos en la salud intestinal en comparación a los animales que se manejan de forma negativa, que tienen un perfil de microbiota completamente distinto, una estructura, ¿no es cierto?, que es mucho menos compleja también. Cuando hablamos de manejo per se, estamos hablando cómo movemos, el medio ambiente, la alimentación, el tamaño del corral, todo absolutamente. ¿Hay algo que sea más o menos importante en esos manejos que le damos a los animales? ¿Qué es lo que tus estudios nos están arrojando sobre esta información, Daniela? Nuestros estudios han intentado despejar todas estas variables que ya se han estudiado. Sabemos que, ¿no es cierto?, el transporte es estresante, el destete es estresante, el cambio de dieta es estresante, y se han enfocado única y exclusivamente en entender la calidad del manejo. Si un animal se trata positivamente, por ejemplo, mediante interacciones táctiles positivas, todo el día, si uno interactúa durante el día, ¿no es cierto?, con el animal de forma positiva, vamos a lograr estos efectos beneficiosos en la microbiota. Pero si un animal, por ejemplo, que es lo que nosotros hicimos en nuestros ensayos, si un animal, por ejemplo, lo restringimos físicamente, y es una interacción donde interviene el humano, ¿no es cierto? Si rechazamos el contacto físico del animal, cuando es él quien lo inicia, ¿no es cierto? Si lo capturamos, lo levantamos, por ejemplo, o incluso, por ejemplo, si lo apuramos un poco en el movimiento natural dentro del corral, todo eso va a tener un efecto negativo sobre la composición y la estructura de la microbiota intestinal. Nosotros hemos intentado trabajar puntualmente con la calidad de manejo, con la interacción, utilizando manejos positivos, pero también utilizando, ¿no es cierto?, manejos que resultan aversivos en los cerdos y que hoy en día se utilizan, ¿no es cierto?, en algunas granjas todavía. Daniela, este manejo que nos dices que es aversivo, probablemente no todo el mundo lo entiende. ¿Qué puntos principales o cuáles nos recomendarías? Ya nos has mencionado algo de hablar fuerte, de acariciar a los animales, pero a quienes nos están escuchando y hoy probablemente se están haciendo esta misma pregunta, ¿cuáles serían estos comportamientos que tú nos dirías, cámbienlos, aplíquenlos para justamente tener una mejor microbiota que se va a reflejar en grandes, mejor ganancia, mejor producción en nuestros animales? Yo creo que lo que no hay que hacer con los animales es, por ejemplo, manejos bruscos, ¿ya? Yo creo que todos conocemos a qué nos referimos con manejos bruscos, pero, por ejemplo, el uso de picana eléctrica tiene efectos en la microbiota intestinal, ¿no es cierto? El uso de golpes, por ejemplo, o perseguir incluso al animal con mucho sonido en el ambiente, apurar al animal, por ejemplo, eso genera un efecto negativo en el caso de los cerdos. Y por el contrario, el dejar que el cerdo, por ejemplo, explore al humano previamente, o sea, o durante un momento, eso va a tener efectos positivos, porque es importante recordar, y creo que algo que se nos olvida a veces es que
el humano también puede ser una muy buena fuente de enriquecimiento ambiental para los cerdos. Cumple con los principios, ¿no es cierto?, con los que debe tener un elemento de enriquecimiento para ser considerado un buen elemento, un elemento efectivo para mejorar el bienestar de los cerdos, ¿no es cierto? El humano, por ejemplo, aumenta las conductas, la presencia del humano o del operario, ¿no es cierto?, aumenta las conductas típicas. Cuando el operario ingresa, los animales automáticamente, ¿no es cierto?, tienen esta necesidad de explorar, ¿no es cierto?, cuando ingresamos a los corrales, ¿no es cierto?, de interactuar de forma súper intensa con la ropa que tiene el operario, ¿no es cierto? También vemos que la relación humano-animal positiva promueve estados afectivos positivos. Esto está súper estudiado, tanto desde el punto de vista conductual como desde el punto de vista fisiológico. También facilita el manejo enormemente. Un animal que se maneja positivamente es un animal que es fácil de manejar, y un animal que es fácil de manejar, ¿no es cierto?, con eso vamos a evitar muchas veces el riesgo, ¿no es cierto?, de accidentes o el riesgo de que se lesione tanto el animal como el operario durante, ¿no es cierto?, prácticas de manejo que son habituales en las granjas. Claro, bien importante. Y tú nos has mencionado al inicio de la entrevista que los cerdos tienen memoria. Entonces, esto quiere decir que desde que los estamos manejando en el momento de parto, durante la lactancia, desde ahí tendría que empezar ese manejo adecuado, esa interacción que tú nos mencionas. Por supuesto, los animales tienen la capacidad de memoria, pueden distinguir, ¿no es cierto?, a diferentes humanos, ¿no es cierto?, con las diferentes claves sensoriales que uno, ¿no es cierto?, siempre le aporta a los animales. Entonces, y es muy bueno, sobre todo, que el manejo positivo o la interacción, ¿no es cierto?, comience a edades más tempranas, ¿ya? Se ha visto también, incluso en algunos estudios que logré revisar, ¿no es cierto?, que los animales que se manejan de forma positiva de manera muy temprana son animales que, por ejemplo, son mucho más resilientes cuando son destetados. Son animales que también, por ejemplo, disminuyen muchas veces las conductas agresivas cuando mezclamos los animales, ¿no es cierto?, al inicio de la recría. También le confiere otras ventajas. Son animales, por ejemplo, menos susceptibles a enfermedades, y junto con ello también logran presentar también mayores índices productivos en algunas etapas, ¿no es cierto?, de su ciclo. Muy interesante. En este estudio que tú estás haciendo, ¿cómo miden ese cambio en la microbiota? ¿Ustedes tienen que estar haciendo muestreos o cómo manejan, o sea, la investigación, cómo los ha llevado para poder justamente hacernos estas recomendaciones que nos has venido haciendo en la entrevista, Daniela? Desde el punto de vista metodológico, Sí, ¿cómo saben ustedes que la microbiota se altera o se mantiene en ese equilibrio que nos has mencionado? claro. Bueno, para poder responder esa pregunta de investigación, nosotros tomamos muestras, tomamos una muestra de heces fresca de los animales, ¿no es cierto?, en distintos periodos en el tiempo, porque también es importante, ¿no es cierto?, conocer cómo la microbiota va cambiando en función del tiempo. Entonces nosotros tomamos, por ejemplo, en el caso de nuestros estudios, tomamos una muestra inicial, basal, ¿no es cierto?, que es con la que viene el animal. Luego, cuando aplicamos los manejos, vamos haciéndole un seguimiento, ¿no es cierto? Tomamos luego un punto intermedio del manejo y luego un punto final para ver cómo la microbiota va cambiando. Y una vez que obtenemos estas muestras se procesan a nivel de laboratorio, ya hacemos una extracción del DNA y luego estas muestras las mandamos a secuenciar. Ya nosotros secuenciamos nuestras muestras a través de la técnica 16S. Y de esta manera podemos conocer, ¿no es cierto?, cuáles las diferentes taxas que están presentes dentro de la microbiota del cerdo. Y luego, a través de diferentes análisis bioinformáticos y de índices que nosotros utilizamos, podemos establecer en el fondo, o hablar más bien de cómo se comporta la microbiota en función de la diversidad, ¿no es cierto?, de la riqueza, o incluso cómo se comporta a nivel de la estructura. Y podemos también reconocer la abundancia relativa, ¿no es cierto?, de algunas taxas que están más predominantes en algunos grupos versus otros. Y evidentemente todo esto se apoya con análisis estadísticos para darle, ¿no es cierto?, finalmente una validez a nuestros resultados y que sean comparables también con otros estudios. Exacto. Entonces, nosotros a nivel de granja, ¿cómo están ustedes? Porque, como yo decía al inicio de la entrevista, es algo que es muy poco conocido para todos nosotros. Cada vez empezamos a ver más de estos estudios, pero en particular el que tú estás haciendo no lo habíamos relacionado con el manejo como tú lo estás haciendo. Nosotros ya en granja directamente, porque, como te decía,
tenemos que tener esa interacción con los animales y yo en general siempre les digo exactamente eso, no los avienten, no los golpeen, no tengan mucho cuidado, pero en granja, ¿qué serían esas indicaciones, esos indicativos de que vamos por buen camino, vamos a decirlo así? Que los manejos que aplicamos, hay muchos manejos que no podemos evitar y que a veces obviamente estresan al animal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros o cómo lo miden? Ya me explicaste tú con la microbiota, has dicho que son más resilientes a las enfermedades, pero objetivamente nosotros en granja, los que te estamos escuchando, ¿cómo podemos ir diciendo que estos manejos me están llevando a que mis animales realmente, aunque a veces se estresen con el manejo, pero estamos en el camino correcto a lo que estamos haciendo? Yo creo que, bueno, en las granjas cuando uno evalúa, bueno, hoy en día casi la totalidad de los protocolos de evaluación de bienestar que uno conoce o que uno aplica, ¿no es cierto?, está justamente de evaluar este componente de la relación humano-animal, ¿ya? Y la forma de evaluar este componente, considerando que tenemos que aplicarlo no en una situación experimental con pocos animales, sino con una gran cantidad de animales, ¿no es cierto? Ahí lo que uno hace es recurrir, ¿no es cierto?, a indicadores que sean prácticos de aplicar en poco tiempo, ¿ya? Y ahí lo que es útil es claramente evaluar, ¿no es cierto?, la conducta de los animales, por ejemplo, con la interacción con los mismos colaboradores o los trabajadores dentro de la granja. Entonces, lo que uno busca ahí es evaluar en el fondo justamente estas conductas asociadas al miedo que montan los animales cuando, ¿no es cierto?, se aproxima, por ejemplo, el operario o se aproxima una persona que es no familiar para los cerdos, que puede ser, por ejemplo, un auditor de bienestar animal, ¿no es cierto? Y de esa forma, ¿no es cierto?, podemos evaluar cómo es la calidad de la relación humano-animal, que puede ser positiva por un lado, donde el cerdo va a mostrar estas conductas de afinidad, y por el otro lado, negativa. Y también un buen indicador en general que nos habla de cómo va el funcionamiento en la granja tiene que ver con los indicadores productivos, ¿no es cierto? Indicadores productivos también podemos asociar acá, en general, cómo está funcionando las prácticas de manejo en las granjas. Y es importante también recordar que cuando la relación es negativa con los animales, se gatilla un ambiente muy estresante para ellos, ¿ya? Y cuando los animales están, ¿no es cierto?, bajo condiciones de estrés, comienzan también a mostrar o a exteriorizar este estrés y comienzan, por ejemplo, justamente con estas conductas redirigidas, como la mordedura de cola, hay más encuentros agonistas, más peleas entre ellos, uno puede ver también más lesiones. Pero retomando la pregunta, yo creo que acá lo más importante de evaluar, ¿no es cierto?, es cómo los animales responden a la interacción con el humano. De esa forma podemos aproximarnos un poco a conocer cómo el animal percibe, en este caso, a la persona que tiene enfrente. Claro. Daniela, en tus investigaciones, ¿ustedes filmaron todo esto? Porque me suena muy interesante y creo que para todos nosotros que estamos escuchando esta tan importante relación y sobre todo el efecto que va a tener productivo en nuestros animales, ¿ustedes lo filmaron? ¿Hay algún lugar donde nosotros, además de las explicaciones y los que tú estás publicando, donde podamos ver esa diferencia que ustedes pudieron observar en la investigación? Sí, yo te comentaba, ¿no es cierto?, algunos de los indicadores que hemos utilizado, pero también nosotros complementamos con un montón de indicadores conductuales y fisiológicos, incluso de cognición, para ver cómo la calidad de la relación afecta al bienestar de manera integral de los cerdos. Y justamente es importante contar con estos registros conductuales. Y hace muy poquito, un par de meses, publicamos justamente un artículo sobre las implicancias afectivas que tiene justamente la interacción humano-animal a nivel, cómo impacta a nivel fisiológico y también cómo impacta a nivel conductual. Y en la publicación de ese artículo va un material suplementario donde podemos ver justamente estas respuestas de los animales que se manejan positivamente versus un animal que se maneja de forma negativa. Podemos ver muy claramente estas diferencias conductuales en los animales. ¿Puedes compartir con nosotros el nombre y la revista donde podemos buscarlo porque es muy interesante, yo creo que para muchos de los que trabajamos en granja nos va a ayudar mucho a nosotros mismos, como tú lo estás bien diciendo, ver si a veces alguna interacción que nosotros creemos que es correcta, debemos modificarla. Por supuesto, ahí yo les voy a compartir, seguramente al finalizar la sesión les voy a mandar la información para que la podamos compartir, ¿no es cierto?, con toda la audiencia que seguramente va a mirar más adelante esta sesión.
Daniela, ha sido una entrevista muy interesante. Nos has hablado de un tema que, como te digo, no conocíamos y que cada vez se vuelve más importante. Tú mencionaste que cada vez estamos teniendo más auditorías, auditores que están viendo todos los diferentes aspectos de bienestar animal, que son muchas granjas ya los tenemos establecidos, muchas otras están aprendiendo cómo lo debemos hacer y que eso es también muy importante. Hemos platicado en cada reunión últimamente, hablamos de eso, la imagen que nosotros damos, cómo se puede volver realmente una industria, que vean que estamos haciendo las cosas correctamente, que estamos produciendo alimento para nuestro mundo de forma inocua, pero como tú bien lo dices y que es un tema muy interesante, cómo estamos manejando de manera adecuada y correcta a nuestros animales. Entonces es un mensaje muy importante para nuestra audiencia y que yo creo que nos va a servir muchísimo todo lo que nos has dicho para que nosotros podamos mostrarle al mundo lo que estamos haciendo, pero también un punto que hemos discutido mucho, que atraiga a la gente a trabajar a nuestras granjas. Esto que estás tú diciendo yo creo que nos lleva. ¿Han visto ustedes implicaciones cuando ustedes platican todo esto de cómo la gente se interesa o le da una manera diferente de percibir lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué experiencias han tenido ustedes con toda esta difusión del material que ustedes están publicando? Sí, bueno, a ver, nosotros como institución pública, una de nuestras misiones es justamente realizar, desarrollar y participar en actividades de extensión, donde intentamos también todo el conocimiento que nosotros producimos acá, tratar también de extenderlo, ¿no es cierto?, y que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Trabajamos muy de la mano también en la realización de eventos dirigidos, por ejemplo, a la industria pecuaria a nivel nacional. Y todos esos encuentros también son una oportunidad para poder visibilizar lo que hacemos, para visibilizar el trabajo que estamos realizando en esta área del bienestar animal que tiene que ver con las relaciones humano-animales, y es un espacio muy propicio también para poder concientizar y sensibilizar a los productores, ¿no es cierto?, al trabajador, al operario y a la sociedad en general. Ya la recepción ha sido bastante positiva, es muy buena, siempre las personas que asisten preguntan mucho, justamente las mismas preguntas que tú me has hecho desde el punto de vista práctico, son preguntas que emergen en estas conversaciones, en estas reflexiones. Entonces yo creo que es un tema, ¿no es cierto?, que cada vez se ha relevado cada vez más, ya justamente por la implicancia que tiene sobre el bienestar de los animales. Así que eso. Pues excelente, te felicitamos por esta investigación que están haciendo ustedes, una investigación diferente, pero que yo creo que nos va a llevar a todos a, como bien lo dices, a una conciencia diferente de cómo debemos tratar a nuestros animales y qué conductas ustedes han visto que pueden favorecer o que en un momento determinado, al contrario, que pueden producir efectos diferentes. Daniela, no puedo terminar siempre le pedimos a nuestros entrevistados si también conocen o quieren proponer a alguien como tú que nos ha aportado información muy, muy interesante y quieren también que los entrevistemos a otra persona que tú creas que debemos entrevistar para que nos aporte como lo has hecho el día de hoy tú para con nosotros. Bueno, a mí me encantaría que ustedes invitaran, me encantaría escuchar, la verdad, a María José Hotzel. Ella también es investigadora en el área de bienestar animal, tiene mucha experiencia en bienestar, en sustentabilidad, también en sistemas de producción porcina. Ella es académica investigadora de la de la Universidad Federal de Santa Catarina, así que yo creo que ella sería una excelente invitada para este espacio. Excelente, lo tomamos en cuenta y seguramente, como dices tú, nos va a aportar toda esta información que cada día es muy útil para todos los que trabajamos en la industria porcina. Daniela, te agradecemos la invitación, pero sobre todo esta información tan interesante y que yo sé que va a ser de gran importancia y de gran aporte para todos los que estamos en la industria porcina. Te agradecemos tu tiempo y que hayas aceptado esta invitación a CerdoCast. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias, Laura, por el espacio y por la invitación. Muchas gracias.